un montón, tipo
¿Qué hace Hola, Gabriel? ¿Qué hace ¿cómo estás? Gabriel? ¿Cómo andás, Bien, querido? ¿vos? Bien. Bueno, me alegro. Bueno, Bueno, ya hay número 17 participantes. así es. Bueno, esperamos 2 minutitos más a ver si se suma alguien. Se admiten solo, Gabriel, porque te lo dejé abierto para que se admitan solos, ¿viste? Así que no Ah, tenés problema. perfecto. Ahí te pasé de anfitrión, igual cualquier cosa para que te manejes. Bueno, perfecto. ¿Eh? Gracias. Pero no tenés que admitir a nadie porque queda abierto, así que el que entre va a entrar sin problema. Excelente, gracias. No, de nada, Gabriel, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a trabajar un poquito hoy con dos temas. ¿Mm? Eh, ¿Vienen llevando bien las clases? ¿Cómo viene la cursada? Hola, profe. Hola, Bien. ¿vienen bien? Bien, vienen bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Quieren hacer algún comentario o alguna pregunta del desarrollo del curso o quieren que desarrollemos ya? Hoy la idea es trabajar rápidamente dos temas bien concretos sobre la culpabilidad y sobre la tentativa. Así que vamos a tratar de ser bastante precisos para concretar los temas y para poder dar un panorama que a ustedes les pueda servir para profundizar en el libro. Pero no sé si quieren antes hacer alguna pregunta con relación a temas anteriores. Pregunta, le quería comentar algo. En el Sí. campus hay un trabajo suyo sobre error de prohibición, pero cuando lo querés abrir está como vacío, es de la 12. Ah, bueno, lo chequeamos. Muchas gracias. Debe haber algún problema con el archivo, pero bueno. Sí, es raro, Ahora, pues pregunté a mis compañeros, sí, extraño. Por lo menos no podemos abrirlo. bueno, lo vamos a chequear para que se corrija. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Bueno, vamos a ir desarrollando el tema. Ya creo que han tenido una introducción a la culpabilidad, ¿no? La culpabilidad, tercera categoría dentro de la teoría del delito, implica de alguna manera la instancia del reproche que se le genera al autor por su acción injusta, es decir, por su acción típica y antijurídica. De alguna manera, dentro de la teoría del delito, es la categoría que se concentra en la dimensión específica eh, de la imputación al autor. En este caso, el reproche por la comisión del hecho injusto, que ya, obviamente, en el desarrollo del análisis de un caso, tenemos que tener afirmado, es decir, para llegar a analizar la culpabilidad de un sujeto, tenemos que definir previamente que ha realizado una acción en sentido jurídico penal, que esa acción es típica y que además es una acción que no está justificada por el ordenamiento jurídico. Es decir, constituye, desde el punto de vista técnico, un injusto penal al cual, para definitivamente poder afirmar que se ha cometido un delito, le tenemos que adicionar la culpabilidad como tercera categoría dentro de la teoría del delito. La culpabilidad tiene, desde esta perspectiva, tres elementos, tres elementos básicos para afirmarla. Es decir, el, el sujeto debe ser capaz de culpabilidad, debe tener un conocimiento potencial de ese hecho injusto que se le reprocha, y además, como tercer aspecto, no
puede estar amparado por una situación que haga o que torne inexigible la conducta que llevó adelante. Estas serían las tres grandes categorías dentro de la teoría de la culpabilidad. Capacidad de culpabilidad o imputabilidad, conocimiento potencial del injusto, que como contracara tiene el problema del error de prohibición, es decir, en caso en que alguien actúa bajo un error de prohibición, no puede afirmarse que tiene ese conocimiento reprochable. Y finalmente la categoría de la inexigibilidad de otra conducta, es decir, que lo haya realizado con una posibilidad de autodeterminación para poder guiar de alguna manera, en un marco de libertad mínima, la conducta que llevó adelante. Estos serían entonces grandes elementos dentro de... si nos centramos inicialmente en la imputabilidad o capacidad de culpabilidad, tenemos por lo menos que considerar dos tipos de elementos. Unos que están determinados exclusivamente por una variable legal, y los otros que por el contrario están ligados a variables de tipo biológico, empírico, psicológicos, en todo caso siempre empíricos, que deben ser acreditados en el caso concreto. Cuando nos referimos a la variable legal, nos referimos al límite estricto que impone la ley en relación a las personas que se consideran menores de edad. Es decir, la capacidad de culpabilidad para el sistema penal de adultos está fijada en 18 años cumplidos. Es decir, que una vez que se cumplen 18 años, la ley presume, sin más, que existe esa capacidad de culpabilidad. Hasta el cumplimiento de los 18 años, por el contrario, la ley presume que existe un déficit de madurez en la individualidad que hace que el reproche o bien sea atenuado por ser derivado al sistema penal juvenil entre 16 y 18 años, o directamente sea excluido cuando se trata de una persona que es menor a los 16 años. Se trata simplemente de una definición convencional o legal que obviamente desde este punto de vista es problemática, porque imagínense que la individualidad o la madurez, desde el punto de vista psíquico, emocional, social, de una persona con el mero transcurso, digamos, de segundos entre los que pasa desde los 17 a los 18 años, evidentemente no han cambiado sustancialmente. Pero obviamente debe acudirse a algún parámetro objetivo que pueda, de algún modo, generar una diferenciación concreta para esta capacidad de culpabilidad. No es el único sistema en el derecho comparado. Hay sistemas que, por el contrario, reconducen a la fórmula general de la imputabilidad, que se basan en parámetros empíricos, para que de algún modo, según las pruebas que puedan surgir en el caso, sea la justicia la que determine la capacidad de culpabilidad por madurez del individuo. Un parámetro que, bueno, desde esta perspectiva es bastante complejo también, ¿no? Porque obviamente queda sujeto a una serie de probanzas subjetivas que pueden estar vinculadas a juicios incluso que pueden rozar las características del derecho penal de autor y que por ende también aparecen como sistemas problemáticos. Nuestra legislación, desde siempre ha optado por este sistema convencional o legal de fijación de la imputación penal por el desarrollo, la madurez de la persona, en función exclusivamente de la determinación que hace la ley, en este caso, para nuestro país, la vigente actualmente, aunque ha sido dictada durante la última dictadura militar, es la ley 22.278. De esto supongo que han escuchado, conocido, porque ha habido muchos debates en relación a la cuestión de la edad límite de punibilidad, incluso proyectos requiriendo que sea de algún modo bajado ese parámetro legal. Bueno, sobre esto hay mucha discusión.
En todo caso, es una que siempre reaparece en el debate político, pero que está tutelada de algún modo también por la Convención de los Derechos del Niño, que si bien no establece un parámetro fijo en torno a edad mínima para la imputabilidad, sí desde ya, frente a las personas que son menores de 18 años de edad, establece una serie de condiciones específicas de tutela puntual, pensando que se trata de categorías, la de los niños, niñas, adolescentes, especialmente vulnerables. Con lo cual, todos los estados, cuando llevan adelante sus acciones, tanto en el campo legislativo como en el campo ejecutivo o judicial, tienen que tener en consideración esta legislación. Es decir, no hay parámetros concretos para definir cuál es la edad de imputabilidad o cuál es el sistema preferible, pero sí los estados deben ser cuidadosos al momento de arreglar esta situación para no afectar derechos de categorías de personas que se consideran especialmente vulnerables. Desde esta perspectiva también, la legislación de la 22.278 es una legislación que la Convención de los constitucional en nuestro país en 1994, estamos hablando de una ley última de dictadura, reformada en el año 1980. La reforma legal evidentemente es necesaria, pero bueno, por ahora no ha habido los consensos suficientes, más allá de infinidad de proyectos que tratan de adecuar la legislación penal a la Convención de los Derechos del Niño, y lo único que se ha logrado son avances a nivel provincial, en las legislaciones de índole procesal, que reglan de algún modo algunos aspectos que la legislación de fondo, que debería ser las que los regule, los dejan de algún modo abiertos en su texto. El texto, digo, está claramente relacionado con parámetros de lo que se llama la doctrina de la situación irregular, es decir, una doctrina que considera que niños, niñas y adolescentes no son sujetos de derecho, sino que por el contrario pueden ser objetos de intervención por parte del Estado en un sentido estrictamente tutelar, ¿no? Para su protección, sin escucharlos, sin considerarlos, digamos, sujetos de derechos, sin considerar que pueden reivindicar frente al Estado determinadas prerrogativas. Y bueno, de algún modo contienen una normativa que le da al juez en general facultades amplias para la expresión que usa la ley, es una expresión bastante criticable, ¿no? bastante perimida ya a esta altura, que es el poder de disposición. Le da la facultad al juez de disponer de la niña, niño o adolescente, con un sentido tradicional. Esta expresión en el sistema tutelar implica simplemente que puede ser privado de libertad, que puede ser derivado de alguna institución de la comunidad, que puede ser devuelto a la familia, básicamente por la mera decisión judicial. Bueno, evidentemente esto no acopla al sistema de la Convención, que por el contrario reivindica una serie de derechos específicos, ¿no? Ya desde el nombre, pero incluso todo lo que son tradicionalmente las garantías del derecho penal de adultos, en lo que nos interesa a nosotros, trasladadas al derecho penal juvenil, con además la cláusula del interés superior del niño, que en todo caso hace suponer también que frente a algún conflicto que deba ser resuelto por la justicia, siempre debe atenderse a esta prioridad, que es verificar qué es lo mejor para el niño, no para el Estado o para los intereses asistenciales o tutelares, sino para el sujeto o el individuo que está involucrado en el caso. Con una garantía específica es el derecho a ser oído, ¿no? Que es bien importante porque de alguna manera constituye definitivamente este pasaje de un sistema que considera la intervención sobre un objeto a tutelar respecto de un verdadero sujeto de derechos, una consagración de una categoría
que tradicionalmente estuvo regulada bajo otros parámetros, ¿no? Imagínense que incluso los adultos tenían, los padres, tenían, por ejemplo, derechos de corrección sobre los jóvenes. Bueno, esto evidentemente está en un tránsito a ser definitivamente superado, pero todavía persiste, por ejemplo, en esta legislación, aspectos que eh, son parte del pasado. Está pendiente esta reforma para acoplarla definitivamente a este sistema. En definitiva, por el momento en nuestra legislación, la capacidad plena de culpabilidad para la afirmación de un delito está constituida por esta ley 22.278 a los 18 años de edad, sistema absolutamente convencional establecido en la ley, que hace presumir esa capacidad de culpabilidad y entonces la posibilidad de imputabilidad. Y un sistema de capacidad atenuada o imputabilidad disminuida, que está concretado en esta ley para quienes tienen entre 16 y 18 años eh, todavía no cumplidos, ¿no? Hasta el último día de los 17 años quedan sometidos a lo que se llama el régimen penal juvenil. En cambio, quienes no han cumplido 16 años, ya la ley presume que no son sujetos imputables para el derecho penal. Carecen de capacidad de culpabilidad. El otro aspecto de la capacidad de culpabilidad está dado por la determinación empírica. La determinación empírica de la posibilidad, dice nuestro artículo 34, inciso primero, de dirigir las acciones, ¿no? De algún modo, nuestra fórmula legal hace una referencia de época, ¿no? Pensemos que el Código Penal está aprobado en el año 1921, 1922, en donde el positivismo criminológico, del que hablamos en alguna clase, estaba plenamente vigente y consideraba claramente que la determinación de la psiquiatría, de la psicología como ciencias auxiliares era determinante para el conocimiento sobre las características de las personas delincuentes, ¿no? Entonces, ahí aparecen algunas fórmulas en lo legal que no están tan establecidas en términos normativos, sino parecen más ligadas al viejo causalismo psicologicista, ¿no? Claro que hoy en día hay que hacer una interpretación que lleve a normativizar y considerar que efectivamente se genera por la acción que ha realizado. En derecho penal de acto no tenemos otra vía. No podemos acudir. Conducta esto está superado, el reproche hoy es normativo, ¿no? Pero la fórmula legal en torno a la capacidad de dirección de las acciones, de la comprensionalidad, eso dice el artículo 34, hola, se cortó el Zoom. Se corta Hola, muchísimo. profe, a mí se me corta. ¿Me escuchan?
¿Me están escuchando? Ahora sí, profe. ¿Me escuchan ahora? ¿No me escuchan? Sí, profe, pero medio entrecortado. Ah, a ver. Ahora sí. Es su Bueno, lo que internet. dije hasta ahora se escuchó. Ah, sí. Pero acá Se cortaba por de a pedazos. acá mi internet figura con todas las rayitas, como si estuviera andando bien. A mí me dice que su ancho de banda de red es muy bajo. Ah, a ver si lo podemos corregir. Ha aparecido las líneas, como si estuviera funcionando normal. A ver, un segundo, a ver si lo podemos corregir. Directamente la tomó de oficio, no me corrió vista. En realidad, él me había pedido a mí que certificara las actuaciones y yo le dije que no, que se la certificó él, porque yo quería. Bueno, a ver, intento. Querés poner la cuestión no fue, de competencia no fue promovida por el Ministerio Público. ¿Me escuchan ahora? Sí, profesor, se escucha, pero es como que Bien. se traba, se va trabando la imagen. Por ahí después se traba también la voz, eso pasaba, como que está un poco lento. Sí. A mí me figura como que tuviera todas las líneas de internet, ¿no? Como que no hubiera una mala conexión. Claro. Como que se va pausando la imagen. Bueno, yo sigo adelante. En todo caso, si hay inconvenientes, escriban por el chat. Bueno. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bien. Bueno, entonces, comentar la categoría de la capacidad de Ahí otra vez se cortó, profesor, no sé si escucha usted. No, no se ve nada ni se escucha. No, nada. A ver, alguien sugiere video. Ahora va mejor. Sin video. A ver, hable de... Pero bueno, por ahí no era el caso. Ahora sin video, ¿me escuchan mejor? Bastante subjetivo. Eh, Bueno. Sí, sí.
voy a salir de Zoom y voy a volver a conectar, a ver qué pasa. ¿Bien? Bárbaro, gracias. Perfecto. Bueno, ahí reconecté el módem, a ver qué pasa. Se lo escucha bien. ¿Ahora mejor? Sí, sí, se lo escucha mejor. Bueno, perfecto. Entonces, como les volví a decir, la fórmula que regla el problema de la capacidad de culpabilidad es la del artículo 34, inciso primero, y tiene que ver con la capacidad de dirigir las acciones y comprender el injusto. El primer tramo, como les decía, remite directamente a un aspecto empírico, la determinación de la falta de capacidad de culpabilidad por algún padecimiento de salud mental, que excluya directamente la posibilidad de dirección o de comprensión, o bien la existencia de alguna situación que, si bien no sea una patología, en el momento específico o en el momento concreto pueda haber generado
incapacidad para la dirección de las acciones o para la comprensión de del injusto que se está llevando adelante, como podría ser, digamos, una persona que está bajo los efectos de alguna droga o del consumo de alcohol en un grado tal que quite definitivamente esta capacidad de culpabilidad, ¿no? Es decir, que tanto por una situación patológica permanente o por una alteración morbosa momentánea, en todo caso, siempre sobre la base de la acreditación probatoria, por eso decimos que remite a una referencia empírica, una acreditación probatoria en el caso concreto, se puede hablar entonces de la ausencia de capacidad de culpabilidad. El conocimiento potencial del injusto, como segunda categoría, tiene que ver con una, decíamos, ligazón entre lo que el individuo sabe en torno a lo prohibido de la conducta que está llevando adelante. Cuando hablábamos del error de tipo, en el tipo subjetivo, el error descansaba sobre los elementos típicos de la figura. El tipo objetivo estaba constituido siempre por una serie de elementos que contenían el autor, la acción típica, el resultado lesivo de bienes jurídicos, la víctima, que podía ser, digamos, de alguna manera individual o colectiva, y algunos elementos que en la mayoría de los tipos aparecían como circunstancias que hacían a la tipicidad de la conducta, ¿no? Para ejemplificar, decíamos que, por ejemplo, el que se apodera legítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena, para poder adscribirle la realización de la conducta con dolo, debe conocer cada uno de los elementos de ese tipo. Si no los conoce, si está en un error, si hay una discordancia entre lo que sucede en la realidad y lo que el sujeto conoce, entonces en ese caso podríamos excluir el dolo por error de tipo. En cambio, en la culpabilidad, lo que se exige es el conocimiento potencial del injusto. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento requerido para la afirmación de la culpabilidad ya no recae sobre los elementos del tipo, sino sobre el carácter prohibido de la conducta que se lleva adelante, sobre su carácter de injusto penal. Si conoce efectivamente el alcance de la prohibición, o la prohibición en sí, no cada uno de sus elementos, sino que ese hecho está prohibido, o si, por el contrario, conoce que puede estar alcanzado por una causa de justificación, o los límites o el alcance de esa causa de justificación. Es decir, el conocimiento es sobre el injusto en general. Cuando el desconocimiento recae sobre la prohibición, es decir, sobre, de algún modo, la tipicidad, el hecho de que la conducta sea una conducta típica, prohibida, entonces en ese caso se trata de un error de prohibición directo. Recae directamente sobre la norma prohibitiva. En cambio, si recae sobre la norma permisiva, es decir, el segundo tramo del injusto, el que tiene que ver con la categoría de la antijuridicidad, en ese caso el error de prohibición es indirecto. Lo que se exige es que el sujeto sepa, conozca, que la conducta está prohibida y que la conducta no está permitida por ninguna norma del ordenamiento jurídico. En ese caso se puede hablar de conocimiento del injusto. Y se agrega la expresión potencial o virtual, se habla de conocimiento potencial del injusto, conocimiento virtual de la antijuridicidad, porque el conocimiento no tiene que ser pleno, no es que tiene que conocer específicamente que el homicidio está arreglado en el artículo 79 del Código Penal y que sus elementos son el que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años. No es un conocimiento efectivo, completo de la norma que se le está reprochando haber incumplido o violentado,
sino que es potencial, es decir, que es el conocimiento que cualquiera puede tener respecto de el hecho de no matar, de no robar, de no estafar, de no realizar conductas que pueden implicar afectaciones a bienes jurídicos de terceros. Por eso es que el error de prohibición es una excepción en la imputabilidad que debe estar sujeta a un escrutinio, un análisis judicial bien exhaustivo, y principalmente la doctrina señala que es necesario que previamente el sujeto haya superado ciertos deberes para poder invocar satisfactoriamente un error de prohibición. Primero, un deber de información, por lo menos haber intentado saber ese ámbito de relación en el cual está realizando una conducta, bajo qué reglas se lleva adelante. Digo, por ejemplo, yo voy a un país extranjero, y hay algunas conductas que son polémicas, que digo, matar en términos generales quizás están todos los ordenamientos jurídicos penales, pero tener marihuana para consumo puede ser algo que puede generar algún tipo de ambigüedad. No sé, aspectos que tienen que ver con bienes jurídicos colectivos, en donde en algunos digo, el derecho penal cambiario, ¿no? El derecho penal tributario, el derecho penal que tiene que ver con la regulación de aspectos de la economía, ¿no? Son, de algún modo, normas penales que en forma uniforme no están presentes de igual modo en todo el derecho comparado. Pero claro, para poder invocar satisfactoriamente, de alguna manera, una eximente de este tipo, que quite la culpabilidad en el caso, por lo menos debe el sujeto haberse informado sobre cuál era, de algún modo, la norma que debía regir la situación, y bueno, si aún habiendo satisfecho ese deber de información, todavía se genera una discordancia entre lo que el sujeto cree y lo que la norma efectivamente regula, en ese caso es factible que pueda ser eximido por error de prohibición. Digo, si yo voy a otro país y digo, mira, en mi país el consumo de marihuana no está penado, bueno, por lo menos deberá la persona que es extranjera por lo menos haber consultado a la autoridad de su país, haberse informado, porque obviamente puede estar sujeto a alguna regulación el hecho de tener determinado tipo de sustancias, ¿no? Porque es algo que evidentemente puede ser conocido. Entonces, no es que se puede invocar sencillamente, pero sí que puede generar frente al desconocimiento una posibilidad de inculpabilidad. El error de prohibición indirecto, el que recae sobre la norma permisiva, el que recae sobre una causa de justificación, está ligado tanto a la existencia de la norma permisiva, por ejemplo, que yo crea que puedo defenderme legítimamente como causal de justificación incluida en el Código Penal, pero también está ligada a la posibilidad de hacer algún análisis de la extensión que tiene ese permiso, ¿no? Por ejemplo, que yo crea que en determinada circunstancia fáctica puedo defenderme hasta tal límite cuando en realidad no lo estoy, ¿no? La legítima defensa, ustedes ya deben saber que tiene unos límites precisos, que requiere actualidad. Si la persona que me ha agredido ya se retiró del lugar o está en fuga del lugar, ya mi derecho legítimo a defenderme cesa, porque la agresión ya no tiene actualidad. Ese error sobre la extensión, ¿no?, sobre los límites, también puede ser contemplado como un error de prohibición. Y finalmente, también puede estar relacionado con las circunstancias fácticas, ¿no? Es decir, por ejemplo, pensar que estoy siendo objeto de una agresión ilegítima cuando en realidad se trata de una broma o se trata
de una acción que está orientada a con otra finalidad, pero que yo pienso que es una agresión hacia mí. Este es un tipo de error que no toda la doctrina está de acuerdo con incluir dentro de la culpabilidad, porque algunos consideran que al recaer sobre circunstancias fácticas debería ser un error de tipo, pero la mayoría de la doctrina lo incluye como parte del error de prohibición indirecto. Y finalmente está la categoría de la inexigibilidad de otra conducta, que en realidad en nuestro tratamiento legal reconduce a la figura de la conducta llevada adelante bajo coacción, pero que desde el punto de vista constitucional uno podría ampliarla a cualquier supuesto, así lo propone Zaffaroni, a cualquier supuesto en donde la capacidad de autodeterminación del sujeto, es decir, de conducirse libremente en la situación, viene restringida de un modo en el cual directamente no se le puede exigir otra conducta. Es decir, la coacción expresamente contemplada en el artículo 34 segundo del Código Penal, implicaría, por ejemplo, una situación en la cual a alguien se le dice que realice determinada conducta ilícita, antijurídica, o que se le va a dar muerte a un familiar, ¿no? Entonces, el ámbito de autodeterminación está absolutamente restringido por esta situación de coacción de la cual el sujeto es objeto. Pero también podría estar dada por ciertas circunstancias de hecho que se dan en el caso, y que restringirían también la capacidad de autodeterminación. A esto se le ha llamado en la doctrina el estado de necesidad exculpante, ¿no? Para diferenciarlo del justificante. Porque en realidad es una situación fáctica en la cual el sujeto se encuentra inmerso y no tiene más posibilidad que realizar esa conducta que aun cuando conozca que es injusta, la debe llevar adelante por la situación en la que está. Por ejemplo, el caso clásico tiene que ver con una persona que está a punto de ahogarse en el mar, junto con un tercero, y existe una sola tabla de salvación. Bueno, al existir una única tabla de salvación, independientemente de que conozca que con esa conducta está realizando un injusto penal, que incluso puede dar con la muerte de otra persona, pero no le es reprochable en ese contexto de actuación la posibilidad o no le es exigible, mejor dicho, la posibilidad de llevar adelante otra conducta, porque es la vida propia o la de un tercero. Entonces, frente a esa situación, el ordenamiento jurídico permite la posibilidad de exculpación. En definitiva, sea por una conducta humana, como podría ser la coacción, sea por una situación fáctica, como puede ser el estado de necesidad justificante, en todo caso, el problema es la reducción del ámbito de autodeterminación que hace que el sujeto no pueda actuar de un modo distinto. Ese es el eje, de algún modo, de esta tercera categoría o tercer elemento de la culpabilidad del que hablamos. Sintéticamente, con la idea de que ustedes refuercen obviamente estas ideas con la lectura, tendríamos tres elementos concretos: la capacidad de culpabilidad, ¿no?, el conocimiento potencial del injusto y la exigibilidad de otra conducta, que son excluidos en cada caso por o bien la minoría de edad, por disposición legal, o bien por la imposibilidad de dirigir las acciones o comprender la criminalidad del acto, por alteraciones, digamos, de tipo patológica o alteraciones morbosas momentáneas del individuo, que siempre ya no están sujetas a la presunción legal, como en el primer caso, sino que están sujetas a la comprobación empírica en cada uno de los casos. Y luego el conocimiento potencial del injusto se excluye por error de prohibición. Si recae sobre la norma prohibitiva, será un error de prohibición directo. Si recae sobre la norma permisiva, será un error de prohibición indirecto. Sea sobre la existencia misma de la norma permisiva o causa de justificación, sea sobre su extensión o límites, o sea sobre sus presupuestos fácticos. Y finalmente, la última categoría tiene que ver con la inexigibilidad de otra conducta, es la que quita de alguna manera la culpabilidad,
por remisión a casos de coacción o a estado de necesidad exculpante, o cualquier situación que haga que el sujeto vea reducida de un modo sustantivo su capacidad de actuar o de elegir cuál es la conducta que lleva adelante. Bien, estas ideas básicas para repasar bien a fondo con el libro. ¿Preguntas, dudas sobre esto? Una duda. Sí. ¿Una fobia puede ser una incapacidad psíquica? O sea, ¿reduce la autodeterminación? Sí. Sí, sí. Puede ser considerado una reducción del ámbito de autodeterminación. Profe, perdone. Sí. Cuando usted nombra los 3 elementos de la culpabilidad, ¿dijo Sí. exigibilidad de otra conducta o inexigibilidad? Es para afirmar que alguien es culpable, es porque son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Pero digo, cuando vos afirmás que alguien es culpable, es Es porque porque se no le puede le exigir. ¿eh? Es porque se le puede exigir otra conducta. Claro. Por eso yo Perfecto, decía, gracias. el elemento es la exigibilidad, lo que lo quita es la inexigibilidad. En estos Perfecto, supuestos, ¿no? gracias. Sea por conducta voluntaria, sea por un estado de necesidad, o en forma un poco más abierta por cualquier situación que reduzca el ámbito de autodeterminación. Claro, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas? En el caso del error indirecto Sí, de la persona que viene de afuera y dice que en su sí, país sí. es de cierta manera, ¿es un error vencible o invencible? Bueno, ese caso es un error de prohibición directo, porque recae sobre la prohibición, no sobre la justificación, sino sobre el carácter prohibido de la conducta. Con lo cual, digo, el injusto tiene dos niveles, la tipicidad y la antijuridicidad. El error de prohibición directo recae sobre la prohibición, sobre la norma prohibitiva. El error de prohibición indirecto recae sobre la norma permisiva. Entonces, este ejemplo sería de error de prohibición directo. La evitabilidad o el carácter evitable o no, para decirlo más sencillamente, del error de prohibición, tiene consecuencias jurídicas distintas. Y tiene que ver con esta cuestión que yo les mencioné de los deberes que tiene que cumplir el sujeto para poder invocar satisfactoriamente una causal de inculpabilidad. ¿Qué quiere decir? Si yo he hecho de alguna manera las cosas de un modo diligente, por ejemplo, consulté al funcionario de aduanas, consulté en la embajada para ver si efectivamente esta conducta en el otro país era prohibida o no, y todos me dieron una indicación en un sentido erróneo. En ese caso, el error para mí se torna inevitable, porque a pesar de haberme conducido en forma diligente, haber satisfecho esos deberes que se me exigían como un ciudadano que va a otro país y que debe mínimamente saber si puede portar un elemento que puede presumir que en algún país puede ser lícito o objeto de reproche, pero a pesar de haberme conducido de esa manera, se me ha dado información errónea, en ese caso entonces sería inevitable. Si es inevitable, excluye la culpabilidad. Ahora, el error de provisión evitable, en realidad no tiene una incidencia en la culpabilidad. No es como el error de tipo evitable, que sí puede quitar la tipicidad si es que no hay figura imprudente. En este caso, la única incidencia que puede tener esa evitabilidad en el error es que el juez la considere cuando impone la pena. Y entonces, al momento de imponer la pena, opte por poner una pena, bueno, más leve, más cercana al mínimo legal, pero no
no tiene una incidencia en la quita de culpabilidad, solamente en la medición de la culpabilidad. ¿Se entiende? ¿Quién había preguntado? Bueno, no sé quién había preguntado y si se entendió. Mientras voy contestando la otra pregunta que habla de la obediencia debida. La obediencia debida es una causal que, si bien se ha analizado durante mucho tiempo en la doctrina penal, en la opinión de muchos autores, y en particular es la mía, ya es una causal que no tiene ningún tipo de incidencia práctica y que debe ser reconducida a las situaciones que eventualmente pueden quedar incluidas dentro de un supuesto de coacción o de estado de necesidad, porque fuera, estado de necesidad culpante, porque fuera de esto no tienen autonomía. Es decir, invocar la orden de un superior para justificarse como originalmente se pensaba y se establecía, o para exculparse, no tiene ningún asidero, porque dependerá del contexto coactivo en que se lleve adelante la conducta. Si un superior, esto principalmente se ha analizado mucho en el ámbito militar, ¿no? Pero digo, si un superior da una orden, y la orden es manifiestamente ilícita, porque le dice, mire, vaya y mate a tal persona, ¿no? La orden manifiestamente ilícita no debe ser obedecida. Aún en un supuesto de estructura jerárquica, aún en un supuesto de estructura militar o en una fuerza de seguridad. Si la orden es manifiestamente ilícita, no hay ninguna posibilidad de exculpación. Ahora, si el superior condiciona de alguna manera el accionar del individuo, porque lo amenaza que lo va a dejar sin trabajo, amenaza que va a matar que va a matar a alguno de sus familiares. Bueno, está reconducido a cualquier situación que no tiene, digamos, ningún tipo de preferencia o análisis distinto al que se podría dar en una estructura militarizada o en la vida común, civil, sin ningún tipo de diferenciación. Con lo cual, esta causal ha perdido peso autónomo, y ya debería ser excluida en las reformas futuras, y ya no tener ningún tipo de peso. Podrá tenerlo en alguna consecuencia administrativa, en un ámbito disciplinario, en el orden militar, pero ya en el ámbito penal la obediencia debida no tiene que tener ningún tipo de función. Debe ser definitivamente superada y eventualmente reconducida a una situación de reducción del ámbito de autodeterminación, como se da en cualquier contexto. Bien, eso había preguntado Maite. No sé Maite por dónde está. Ah, por acá. Bien, Maite. Perfecto. ¿Otras preguntas? Bueno, lo hemos hecho muy sintético y como para que ustedes tengan un buen panorama para poder estudiar, ¿no? En todo caso, les pediría que trabajen el tema de acá al martes, así si van surgiendo algunas otras dudas, las podemos ir charlando. Por otra parte, me gustaría darles un panorama bastante similar, rápidamente, pero para que ustedes puedan también revisar y estudiar en casa, sobre la regulación de la tentativa. La regulación de la tentativa en nuestro Código Penal está contenida en los artículos 42 y 44, A44 del Código Penal, 42 a 44 del Código Penal. La tentativa es una
causal, ¿sí? O un supuesto, mejor dicho, de ampliación de la punibilidad. Porque si nosotros miramos los delitos de la parte especial del código, o de las leyes especiales, lo que tenemos son conductas que requieren consumación. El que matare a otro, no el que intentare matar a otro. El que dañare un bien mueble, no el que intentare. Entonces, la ley en principio pune exclusivamente la afectación al bien jurídico en lo que sería un delito consumado. Pero esta cláusula que establece en la parte general del Código Penal permite la amplificación de la punibilidad a un momento previo a la efectiva afectación al bien jurídico en cada caso. Y lo hace principalmente porque su fundamento está en que el bien jurídico ha ocurrido un serio riesgo de ser afectado, y esa conducta, desde el punto de vista constitucional, se considera que merece un reproche, porque ha estado orientada desde el punto de vista subjetivo a la afectación a un bien jurídico, el bien jurídico ha sufrido riesgo, ha sufrido un serio riesgo, y han sido circunstancias extraordinarias o ajenas a la voluntad del propio agente las que han generado que, en este caso, el resultado no se produzca. Es decir, alguien le da 10 tiros a una persona, ¿sí? Sin embargo, esa persona, a través de la intervención médica, puede subsistir, no fallece. Bueno, si nosotros tuviéramos solamente la parte especial, ese caso quedaría impune, porque no hay un caso que mató a otro. Entonces, la cláusula de la parte general lo que nos permite es la posibilidad de penar esos casos que, por haber estado directamente orientados a la afectación al bien jurídico y haber generado un riesgo serio en el bien jurídico, merecen ser castigados o merecen ser sancionados. La fórmula del artículo 42 y los elementos que tenemos que estudiar en la tentativa no son más que lo que acabo de resumir. Es decir, la tentativa reprocha al que, con el fin de cometer un delito determinado, esta es la orientación subjetiva del individuo, con el fin de cometer un delito determinado, comience su ejecución. Aquí está el aspecto objetivo de la tentativa. Se requiere haber comenzado la ejecución, ahora les voy a explicar de qué se trata, y sin embargo no lo consuma por razones ajenas a la voluntad. Es decir, hay una voluntad orientada, el que con el fin de cometer un delito determinado, hacia el ilícito. Hay un inicio de actividad, comienzo de ejecución, que implica el elemento objetivo de la tentativa, que es la puesta en peligro del bien jurídico protegido, y sin embargo una circunstancia ajena a la voluntad de la gente, que es la que hace que el resultado no se consuma. La punibilidad de la tentativa está regulada con una fórmula que reduce la pena de 1/3 a la mitad, ¿no? Hay distintas interpretaciones, pero la interpretación ya preponderante, que se ha generado a través de un plenario de la Cámara de Casación Penal Nacional, que se llama Plenario Villarino, que está en el blog y que es importante que lo lean, porque es frecuente que se pregunte sobre eso, digo, para que no tengan sorpresas, es frecuente que se pregunte sobre eso. Bueno, lo que dice es que en realidad se descuenta la mitad del mínimo y se descuenta 1/3 del máximo. Es decir, si el delito tiene 1 mes a 6 años, se descuenta del mínimo la mitad, quedan 15 días, y del máximo se le saca 1/3. Es decir, que si es de 6 años, baja a 4, porque se le saca 1/3. Esa es la interpretación. La mitad en el mínimo, el tercio se descuenta del máximo. Ya es una posición que la jurisprudencia replica casi en forma uniforme, y también en la doctrina, a partir de esto, también se replica en forma uniforme. Quiere decir que hay un reproche menor en este caso. Pero hay un reproche al fin. ¿Y por qué está ese reproche? Porque
se considera que se ha avanzado de un modo significativo en términos penales en el camino del crimen, ¿no? La expresión que se usa en la doctrina penal es una expresión latina que es el iter criminis. El iter criminis, si lo tradujéramos al español, es el camino criminal, el camino que se desarrolla hacia la consumación del ilícito. Y que, a pesar de que la doctrina varía en cuántos pasos tiene ese íter criminal, en términos generales hay un consenso en que por lo menos son 5. El primero es el de preparación o ideación. Perdón, el primero es el de ideación. El segundo es el que contiene actos preparatorios. El tercero es el de comienzo de ejecución, que es el decisivo para la punibilidad. El cuarto es la consumación y el quinto es el agotamiento. Vamos a repasar cada uno de los 5. La ideación es simplemente algo que queda en la mente del individuo. Genera la idea criminal, que bueno, puede ser incluso compartida con otros, puede ser conocida por audio, por video, puede estar decir, bueno, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero en la medida en que exclusivamente queda en el ámbito de la ideación, que no involucra ningún acto concreto tendiente a la realización del ilícito, obviamente que es una fase del intercrimen que está siempre presente, porque alguien que pone en marcha un acto
Hola. Hola, bárbaro, de nuevo. Ah, bueno. No sé qué. Pero bueno, no sé por dónde cortamos. ¿Alguien? Estaba con la idea, la parte de ideación, de teoría, de tentativa, la parte de ideación, del ¿Me están intercriminis. escuchando ahora? Yo sí. Y ahora se escucha bien. Ah, bueno, no, alguien ponía ahí que no se escucha. Sí, ahora sí, No sé, profe. pero Bueno, cinco fases. Ideación, actos preparatorios, pero preparatorios, actos ejecutivos, consumación y agotamiento. En relación a la ideación, decíamos que queda en la interioridad del individuo, no se traslada a actos, por más que pueda comentarlo verbalmente, no se traslada a actos, sino simplemente es la idea criminal, que siempre está presente, que puede estar más o menos programada, pero que siempre está presente en una acción, pero que no tiene ninguna consecuencia jurídica. Los actos preparatorios, aunque sí implican exteriorización de la voluntad en actos concretos, por ejemplo, voy a comprar el arma de fuego, pienso que voy a matar a alguien. Eso es la ideación. El acto preparatorio ya es la compra del arma de fuego. Pero la compra del arma de fuego, respecto del homicidio, solamente puede ser considerado un acto preparatorio. Por lo tanto, no es un acto de homicidio. Es un acto que prepara un hecho eventualmente a realizar en el futuro. Como tal, entonces, también, el acto preparatorio sigue siendo impune, por lo menos del homicidio. Hay actos preparatorios que por sí pueden constituir delito, pero no porque sean punibles respecto del hecho principal que analizaríamos, sino porque pueden tener tipicidad autónoma. Pero el acto de comprar un arma no es un acto reprochable del delito de homicidio. Podrá ser, si se compra en forma ilícita, una tenencia ilícita de arma u otro delito. Pero respecto del acto de homicidio, es un acto preparatorio impune. Solamente se comienza a penar a partir de lo que son actos ejecutivos. Y los actos ejecutivos se definen por la fórmula que define la tentativa, como yo les decía al inicio. Es decir, una teoría preponderante en la actualidad, que es la teoría individual objetiva, que se guía por la dirección que le da a su voluntad del individuo, a esto se le llama el plan del autor, y por la característica objetiva del acto de haber puesto en riesgo el bien jurídico. O sea, hay acto preparatorio cuando, según el plan del autor, se han llevado adelante las acciones exteriores que llevarían a consumar la conducta y que han puesto en riesgo al bien jurídico. Hay dos componentes para poder ingresar en el campo de lo punible. El componente subjetivo, la dirección que le da a su plan el autor, y el componente objetivo, el hecho de que el bien jurídico haya sido efectivamente puesto en riesgo. Si están estos dos elementos, consideramos que puede haber acto ejecutivo. Es decir, si según el plan del autor, el acto que se ha llevado adelante tendía a la realización de la acción de matar, y si efectivamente esa acción, desde el punto de vista objetivo, ha puesto en riesgo el bien jurídico, en ese caso entonces tenemos un comienzo de acción punible como exige el artículo 42. El que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a la voluntad. Comienza su ejecución siempre que, según el plan del autor, ese sea un acto tendiente a dar muerte, y que efectivamente el bien jurídico vida haya corrido riesgo en la situación concreta. Luego, la consumación ya sería, digamos, en el camino criminal, directamente
por fuera del artículo 42, la aplicación directa del tipo penal de la parte especial, y el agotamiento, que en el camino criminal se verifica en forma distinta de la consumación, cuando el delito tiene efectos permanentes. Por ejemplo, si yo privo de la libertad a alguien, por más que haya consumado el hecho de la privación de libertad cuando lo encerré en determinado lugar, no obstante, ese delito no se agota hasta que la persona recupera su libertad. Entonces, en determinados delitos hay una diferenciación temporal entre la consumación y el agotamiento. Pero a los efectos de la tentativa, ya el inicio de consumación ya hace que efectivamente el hecho esté consumado. No podemos decir que porque todavía no está agotado se trata de una tentativa. No, no. Si está consumado y todavía no está agotado, eso se penaliza con la figura de la parte especial. Solamente en caso en que no esté consumado, pero que se haya comenzado a ejecutar, en ese caso rige la fórmula del artículo 42. Con una excepción en el artículo 44, que es que el delito sea imposible, que por el medio seleccionado por el autor, Profe, ¿me escucha? Hola, hola. Hola, ¿me escucha? Medio cortado. Igual que nosotros a usted. Pero vamos a hacer una cosa porque evidentemente lean a fondo los dos temas que les di hoy, el de culpabilidad y el de tentativa, y el martes nos volvemos a conectar. El martes, además de que va a estar, bueno, después yo arreglo con Roberto Manuel, pero estamos los dos o vuelvo yo, y vemos si efectivamente del repaso han podido cerrar bien los temas. Y en todo caso, las dudas que queden en relación a los dos temas, las evacuamos porque, bueno, pues se está cortando constantemente. Regio, si le recuerda el tema del trabajo, así lo podemos imprimir para leer. El tema del trabajo suyo sobre error de El prohibición. error de prohibición. Sí, está en el campus en la unidad 12, pero cuando lo abrís está vacío. Perfecto, lo repasamos. Bueno, gracias. Bueno, esperemos el martes tener mejor conexión. Hasta Gracias, luego. profe. Disculpen, Gracias. martes. Chao.